caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén, gracias hermano, muchas gracias, muy amable. Hoy entonces vamos a tener la parte final, la sección final de este libro de Primera de Samuel. No nos olvidemos que Primera de Samuel y Segundo de Samuel fueron siempre un único libro, pero de manera artificial fue dividido en dos cuando se hizo la traducción del hebreo al griego por parte de los rabinos que Ptolomeo les asignó a hacer la famosa versión de los 70, ¿no? 70 rabinos dicen. Otros dicen que fueron 72, bueno, en fin. Pero mayormente se conoce así como la versión de los 70, que tradujeron del hebreo al griego. Muy bien, eran un solo libro, pero pues se dividió y así es como lo estamos estudiando ahora. Estamos ya terminando la primera parte, la última parte del primer libro. Entonces, quiero que nos ubiquemos todos esta mañana. Esto es el mar de Galilea, esto es el mar Salado, mar Muerto, y lo que los conecta es el río Jordán, ¿no? Acuérdense que a todo esto se le denominaba Canaán, ¿correcto? Es la principal área de la tierra que Dios le prometió a su pueblo. He puesto aquí unos nombres porque tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Nombres como Endor, Sunem, Jezreel. Por aquí hay un valle, el famoso valle de Jezreel, el monte Gilboa, que es la parte culminante de la batalla, y luego Bet-San, hay un lugar, debe ser Bet-San. Es donde pusieron el cuerpo de Saúl y de sus hijos colgados. Y este otro lugar que está en la región de la parte oriental del río Jordán, estos hombres de Jabes de Galaad eran los de Gat, de la tribu de Gat. Entonces, ellos también se mencionan y por eso he puesto aquí, para que cuando hablemos nos ubiquemos un poco geográficamente, ¿no? Sepamos por dónde viene esto, de dónde viene, etcétera. Esta es la tierra de los filisteos, ¿no? La tierra de los filisteos. Pero los filisteos se estaban extendiendo por la costa hacia arriba. Y vamos a ver que incluso ya habían movilizado su ejército hasta este lugar que se llama Afec. Luego de Afec, ellos van a Jezreel y desde Jezreel se mueven a Sunem, que es el sitio estratégico donde van a plantear ya la estrategia final de su batalla contra los israelitas. Y por otro lado, los israelitas terminan ubicándose en un monte que se conoce como Monte Gilboa o Monte de Gilboa, ¿no? Así que ellos de Jezreel se movieron un poquito para el norte. Bueno, quizás fue una movida especial, estratégica, para poder de repente atraer a los hebreos a seguirlos de alguna forma, ¿no? Pero lo cierto es que la batalla finalmente se concentró aquí en esta región, en este monte en particular, el monte Gilboa, y pues ya sabemos nosotros el desenlace. ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de leer los 4 últimos capítulos, el 28, 29, 30, 31? Levantemos la mano, los que hemos leído, o escuchado tal vez por la versión hablada, ¿verdad? Muy bien. Es bueno, me da una idea de cómo podemos entonces avanzar. Nos quedamos en la clase anterior cuando el rey Aquis, un rey filisteo, ¿no? de Gat, le había asignado a David y sus hombres esta ciudad de Siclag, que estaba para el sur, ¿no? Recuerden que esto es el área de Judea, o de Judá, de la tribu de Judá. Por aquí tenemos a Benjamín, que es la tierra del rey Saúl. Acá tenemos a Efraín, este es
el Manasés oriental, y aquí tenemos a Issacar. Muchos de los eventos se van a llevar aquí, en Issacar, de lo que vamos a hablar. Es muy importante. Todo esto es el territorio de Issacar. Recuerden, ciudades que van a sonarle a ustedes mucho: Endor, Sunem, Jezreel, incluso el monte Gilboa, ubicados, mencionados como parte del territorio de la tribu perteneciente a Issacar. Toda esta partecita aquí del mapa corresponde al área que le fue asignada a la tribu de Issacar. Entonces, nos quedamos cuando el rey Aquis le dio a David toda esta ciudad para que esté ahí con sus... ¿Cuántos hombres tenía? 600 hombres, ¿no? 600 hombres armados. Y que supuestamente iban a hacer incursiones en la parte sur de Judá, ¿no? Y eso es lo que aparentemente él decía, pero en realidad él atacaba a otros pueblos por acá que estaban vinculados, asociados a los filisteos, a otros pueblos. Y para evitarse problemas no dejaba vivo a nadie, mataba hasta mujeres, porque si no él temía, él decía, vayan a ir a darle las quejas a Gad, mira lo que está haciendo David. Y cada vez que el rey Aquis le preguntaba de dónde han merodeado hoy, él le decía, no, hemos hecho incursión en la parte sur, en el Negev de Judá, etcétera, etcétera. Le mentía. Así que David era mentiroso. Algunos dirán, pero lo hacía con buena intención. Bueno, en efecto, él no quería obviamente atacar a Judá, pero tenía que mentirle. No había otra forma, porque si le decía la verdad, pues ahí mismo lo eliminaba. Bueno, entonces eso es como quedó David en esa situación. Quizás podemos reflexionar un poquito, pero ¿por qué terminó así David en esa situación, ¿no? tan precaria, poniéndose hecho un mentiroso y todo eso? Recuerden que él tomó decisiones. Muchas de sus decisiones no fueron planeadas por Dios. Y Dios, esa es la lección que podemos aprender. Cuando nosotros queremos hacer la cosa a nuestra manera, como hasta hay una canción, ¿no? muy popular, On My Way, creo que es, algo así va. Así es, ¿no? On My Way, cuando queremos hacer las cosas así, a nuestro estilo, a nuestra manera, sin tomar en cuenta a Dios. Dios lo permite, recuerden, Dios es un Dios que permite. Dios no te va a tomar del cuello y te dice, no lo hagas y no lo vas a hacer, ¿no? Es tu decisión, lo quieres hacer. Sin embargo, no olvidemos que Dios al final todo lo encamina para bien, siempre y cuando sean hijos de Dios, escogidos por Dios, que de veras, de corazón, al final, con toda seguridad, se van a arrepentir y todo esto, y Dios conoce que son sus hijos, que no son gente común de los gentiles, sino gente creyente. ¿Okay? Pero Dios permite eso. Y mucho tiene que ver cuánto tomamos en cuenta a Dios para las decisiones. Y si no lo tomamos en cuenta a Dios, pues vamos a cosechar con creces lo que sembramos. Y a veces es bien amarga la cosecha. Tengamos en cuenta eso. Es mejor hacerlo a la manera de Dios y no a nuestra manera. Muy bien, ahí se quedaron. Entonces, empezamos el capítulo 28. Quiero hacer una advertencia aquí de que el capítulo 28 empieza con una narración de Saúl, que fue a consultar a una mujer con espíritu de adivinación, y esto representa la parte final de la historia. Qué curioso, el que narra esto ha puesto aquí, es como a veces en las movies que vemos, ¿no? La parte final y después dice 4 meses atrás cómo iba y comienza a recapitular, ¿no? Así es aquí. Aquí pone ya la parte final, porque recuerden, después que vio a esta mujer con espíritu de adivinación, en la noche, al día siguiente murió. Pero sin embargo, después que termina la narración del encuentro con esta mujer, viene ya todos los detalles que el pueblo, el ejército
filisteo recién iba por Afec y, como les dije, se iba a movilizar a Jezreel y de Jezreel se iba a mover a Sunem y finalmente el pueblo iba a quedar en el monte Gilboa, el pueblo hebreo. Entonces, porque si ustedes no toman en cuenta eso, van a decir, un momentito, se está contradiciendo, porque ya en el capítulo 28 dice que ya los filisteos estaban en Sunem y que los hebreos estaban en el monte Gilboa. Y ahora por el capítulo 29, 30 nos dice que no, que recién van por Afec. ¿Cómo es eso? Pareciera una contradicción, pero recuerden, los autores de los libros antiguos no necesariamente seguían detalladamente la cronología. Su estilo era temático, era el tema, lo que ellos querían enseñar como mensajes, una enseñanza práctica, etc. Ellos no necesariamente seguían la cronología específica. ¿Ok? Con esa salvedad vamos a continuar entonces. Dice, el último paso en el declive de Saúl fue su implicación con la divina de Endor. Tras la muerte de Samuel, que ya se había mencionado en el capítulo 25:1, Saúl se dio cuenta claramente que Dios había dejado totalmente de comunicarse con él. Cuando tuvo que hacer frente a otra invasión de los filisteos, y esta fue la última invasión de los filisteos, y la exitosa en el tiempo de Saúl, Saúl, dice, se atemorizó al ver el campamento, pues no, vio un tremendo ejército y dijo, nosotros no estamos a la par, no le vamos a hacer match. Saúl se atemorizó y buscó al Señor. Cuando Dios no quiso responderle, Saúl se introdujo en el reino del ocultismo. Y es curioso porque antes de esto, Saúl aparentemente había seguido las ordenanzas de Dios de botar del territorio del pueblo hebreo a todos los adivinos, a los magos, a los hechiceros, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a última hora, en medio del pánico, miren lo que va a hacer. Bueno, les traía a colación esta advertencia por parte de Dios que se describe en Deuteronomio 18, 9, 11. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Lo mismo que él había ejecutado en términos de cumplir con esta ley de Dios, al final él se ve involucrado en vista de que Dios ya no se comunicaba con él. Y aquí traigo a colación una situación irónica, porque el medio como el pueblo hasta este tiempo consultaba a Dios, recuerden, era con el efod. Y él justo había matado a los sacerdotes de Nob. Y un sobreviviente, este hijo Abiatar, hijo de Ahimelech, había huido con el efod. O sea, el único medio que quizá le hubiera dado una pequeña chance a Saúl de comunicarse con Dios, ya estaba perdida. ¿Por qué? Porque Abiatar, huyendo, se fue tras David. Y ya no le quedaba absolutamente nada a Saúl. Y por más que él rogaba, que él esperaba, que Dios de repente por sueños le dé algún mensaje, alguna directiva, no recibió nada. Entonces, en esa situación tan difícil que él se encontraba, con el pánico de ver al ejército enemigo, adversario, que era numeroso y mejor equipado, entonces dijo, lo único que queda es consultar a Samuel, y sabiendo que Samuel ya estaba muerto. Así que iba a hacer exactamente lo que él mismo había condenado y había perdido, ahora se iba a involucrar en eso. Lo cual demuestra que este es un hombre que no conocía a Dios y por supuesto no lo temía, por eso se rebelaba. Él siempre hemos venido hablando de que él era rebelde, porque no conocía a Dios, no lo temía. Entonces era lo más natural para él, pues no seguir las directivas de Dios. Y respecto a este tema hay toda una controversia, hermanos, que hasta ahora no se ponen de acuerdo los estudiosos. Algunos dicen, no, esta mujer cuando llamó a Samuel, ese no era Samuel, era un espíritu maligno, era un espíritu porque pues ya hemos leído, ¿no? Que Dios no permitía eso y cómo Dios iba a dar la oportunidad a que se haga esta práctica. Y otros dicen, no, hermanos, es Samuel.
es Samuel porque pues hay detalles que parecen indicar que sí. Así que yo no quiero que seamos dogmáticos aquí, mis hermanos. Si usted después de leer las Escrituras piensa que este era Samuel, gloria a Dios. Usted lo hace para su Señor, para Dios. No lo hace para agradar ni al hermano vecino, ni al pastor, ni a su maestro de escuela dominical. Y por otro lado, si usted cree que no, que es lo opuesto, lo contrario, que no era Samuel, para Dios usted lo cree, hermano. Eso no va a determinar si se va a salvar o no se va a salvar por si acaso. Es que no voy aquí a crear una situación de pelea, de argumentación innecesaria. Lo que Dios ponga en nuestros corazones, el que se sienta convencido de algo, para Dios lo hace. Y al final, si no estamos del todo convencidos, algún día Dios nos va a revelar con toda certeza, ¿fue o no fue Samuel? Muy bien, seguimos. Dice que ya Saúl había muerto, dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Quiere decir que ya pasaron por Afec, ya llegaron a Jezreel y se movieron a Sunem. Entonces, recuerden, esta es ya la parte final, pero está en el mero principio de la narración. Curioso, ¿no? Dice aquí, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Este es el monte Gilboa, por aquí está. Estamos en territorio de Isaacar, recuerden, todo esto es el territorio que corresponde a Isaacar. Y dice aquí, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl, presa de pánico, dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Aquí queda Endor. Estamos todavía dentro del territorio de Isaacar, esa ciudad. Qué curioso, ¿no? Miren, los filisteos ya estaban aquí y Endor queda por acá. No está tan lejos. Y entonces siempre nos preguntamos, y Saúl se disfrazó, y también sus siervos se disfrazaron con toda seguridad. Y a veces pensamos, ¿no? Que se disfrazó para que, bueno, para empezar, la mujer no lo reconozca, ¿no? La adivina. Pero también que no lo reconozcan los filisteos porque estaba bien cerca. ¿Verdad? Por lo menos esas dos razones él tendría para disfrazarse. Bueno, llegó y le dice, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le llama la atención, le dice que acaso no has escuchado lo que ha hecho Saúl con todos los adivinos. ¿Y por qué quieres que yo ponga mi vida en peligro? ¿No? Y dice, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl, miren lo que hace este hombre, presa de pánico, en su desesperación, hasta le jura por Jehová, le dice, le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto, contraviniendo el mandato de Dios, porque él ya había cumplido inicialmente, pero ahora una directa y flagrante rebelión contra Dios en cuanto a este mandamiento. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y aquí viene la cosa interesante, dice, y viendo la mujer a Samuel, miren, los que argumentan a favor de que este era Samuel dicen, aquí la mujer no dice, y viendo a la mujer a un espíritu o a un fantasma, no dice, y viendo a la mujer a Samuel. Clamó en alta voz, gritó, parece que ella no esperaba eso, fue algo completamente inesperado. Eso es para los que argumentan que él era el que vino, fue Samuel. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto Elohim, es una palabra en hebreo, que lo han traducido aquí como dioses. La palabra Elohim significa Dios, significa dioses y significa jueces también. Es singular y es plural a la vez. Todo debe entenderse en el sentido del contexto, pero pues los que lo tradujeron al griego lo pusieron en plural. Dice, he visto dioses que suben de la tierra. Y miren que le dice, ¿y cuál es su forma? Aparentemente preguntando por la forma de estos dioses. Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. No dice, pues, la apariencia de estos
dioses es así, ¿no? Habla de uno solo. Del plural ahora habla singular. Dice, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, ¿no? Él asumió. Y algunos dicen, bueno, asumió, es que no es que era Samuel, sino que él asumió que era Samuel. Ok, esos son los que no creen que fue Samuel, que fue un espíritu enviado por Satanás. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y aquí los que argumentan dicen, y no fue que el espíritu le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado? La narración dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Él mucho dependía de Samuel cuando él vivía, Samuel. Saúl no hacía nada, le tenía mucha consideración a Samuel y respeto, temor también, por no decirlo. Entonces, aquí viene otra vez, no el espíritu dijo, Samuel dijo. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Hasta aquí podemos decir, ok, si fue un espíritu o fue Samuel mismo, es consistente con lo que realmente ocurrió. Pero no nos olvidemos también que Satanás es un engañador y él siempre mezcla la verdad con la mentira, ¿verdad? Dice, como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Los que argumentan a favor de Saúl dicen, Satanás no es omnisciente. ¿Cómo pudo saber lo que iba a ocurrir? Y otros dicen, no hombre, hizo un guessing, no, un cálculo. Sacó su cuenta de que iba a ser así y pues lo calculó. ¿Verdad? Estoy hablando para los que dicen para un lado y los que opinan para el otro lado. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras, otra vez. No dice por las palabras del Espíritu que estaba hablando, no dice por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido, etcétera, etcétera. Esta narración, recuerden, corresponde ya a la parte final, a la mera batalla final que se estaba librando ya con los filisteos. Dice. Y finalmente la mujer lo convenció de que comiera algo, incluso tuvo que esperar. La mujer mató un animalito que tenía ahí, lo preparó y les dio panes coció, dice, de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl, porque sus siervos junto con ella lo persuadieron, lo convencieron de que comiera. Y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Luego pasamos al capítulo 29 y aquí es como que estamos retrocediendo en la cronología. Dice, los filisteos se juntaron todas sus fuerzas en Afec, aquí, pero lo que hemos leído es que los filisteos ya estaban aquí. Por eso entró en pánico Saúl, cuando se encontraba Saúl en el monte y vio el tremendo ejército. Pero es como que está retrocediendo un poquito en la historia el que narra este libro. Y pues es lo que dice, ¿no? Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y se molestaron los príncipes y le llamaron la atención al rey. Y le dijeron, estos son los... dice, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre, por David, ¿no? Para que se vuelva al lugar que le señalaste. ¿A qué lugar le habían señalado? Siclac. Que se regrese. La batalla era por acá. Que se regrese ese hombre. Y también con sus seguidores, sus hombres, por supuesto, ¿no? Con su pequeño grupo de merodeadores que en ese momento aparentemente iban en la retaguardia del rey como protegiendo al rey. Aquis. Dice, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres?
¿no? Hace bastante sentido, ¿verdad? Los príncipes filisteos. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Con eso sí que ya el rey Aquis ya no pudo pues argumentar más, aun cuando Aquis confiaba en él, confiaba porque le tomaba su palabra como si nada. Así que se levantó David con sus hombres y se regresaron, dice. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, ¿no? Y los filisteos fueron, ¿a dónde dice ahí? A Jezreel. De Afec recién se movían a Jezreel, aquí. Pero habíamos leído más antes que ya en la parte final de la batalla, en la noche anterior de la muerte de Saúl, ya los filisteos se encontraban en Sunem. Pero no tengan confusión, no tengan problemas, simplemente está retrocediendo un poco el que narra esto, el escritor, para dar más detalles de cómo fue la movilización de los ejércitos y otros eventos más. Recuerden, los autores, a ellos más que la secuencia detallada y precisa de la cronología, lo que más les importaba era la enseñanza de algún mensaje por parte de Dios directo, que sirva de ejemplo al pueblo hebreo, más que relatar como estamos acostumbrados en la cultura occidental nosotros a hacer un estudio cronológico detallado, ¿no? Y no nos gusta a nosotros mezclar fechas, de que ir adelante y después retroceder, no nos gusta eso, no nos han enseñado así de niños. En nuestras escuelas siempre seguimos ese modelo de la cronología detallada, específica y continua. Muy bien, seguimos aquí. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, así que pues los despidieron, ¿no? Y ellos regresaron acá a Siclag. Cuando llegaron se encontraron con una sorpresa. Dice, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag. Negev era la parte más sureña del territorio hebreo. De hecho, era una parte pertenecía a Judá y la gran mayoría del Negev era para abajo territorio que no le pertenecía a los hebreos, a los israelitas. Pero los de Amalek habían hecho una campaña enorme abajo, en toda la parte sur, incluyendo el territorio de Siclag, donde estaban todas las mujeres de los hombres de David, y estaban los niños y sus ganados y cuánta cosa pudieran haber tenido. Dice, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Lo bueno era que, dice, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Es decir, los habían tomado prisioneros, mayormente a los niños y a las mujeres, por supuesto, ¿no? Pues todos lloraron, dando voces y gritos de frustración, ¿no? Por enterarse de esto. Pero la cosa no era difícil solamente por ello. Había otro detalle más, que la gente cuando está enardecida, el pueblo, siempre busca un culpable. Y todos estaban echándole la culpa ya a David. Y dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, casi como que lo estaban responsabilizando. Por tu culpa de hacernos seguir a Aquis, que nos han regresado, nosotros dejamos indefenso aquí a la ciudad de Siclag y ha pasado esta desgracia. Es muy probable que ellos hayan pensado así, que era por culpa de David. Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más, y aquí viene algo muy importante, en los momentos de angustia y desesperación, ¿de quién tenemos que acordarnos? ¿Y en quién debemos aferrarnos? En Dios, dice. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Lo llamó pues porque le dijo, tráeme el efod, le dice. Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, que era el medio que en ese tiempo, todavía por ese tiempo, era el medio permitido por parte de Dios para consultarlo. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos.
Y David siguió adelante, ¿sí? Dice aquí, con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campamento a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, ¿no? Y le pregunta, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy siervo de un amalecita, era un egipcio, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión, ya le relata, ¿no? En la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y le pusimos fuego a Siclag. Y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Hicieron un deal, como dicen ahora, ¿no? Hicieron un deal, ok, no te voy a matar, pero dime dónde están. Dice, y los encontraron, ¿no? Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde. Qué tremenda batalla, ¿no? Les tomó bastante tiempo herirlos y tratar de exterminarlos, dice, hasta la tarde del día siguiente. ¡Wow! ¡Qué tremenda batalla! Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes. Habían jóvenes amalecitas que montaron sobre los camellos y huyeron. Suerte que tuvieron camellos por ahí estos jóvenes y pudieron escaparse, porque si no también los hubieran eliminado, ¿no? Así que de esta manera recuperaron a sus prisioneros y todo esto, ¿no? Y regresaron y por el camino encontraron a esos 200 hombres que mencionamos que no habían podido ir porque estuvieron cansados y les ordenaron que se quedaran cuidando el bagaje. Sabemos qué es lo que es el bagaje, ¿verdad? Es las cosas que pues no se pueden movilizar, quizás víveres, animales y alguna otra cosa que no era práctico cargarlo y llevarlo para ir a luchar. Entonces estos hombres cansados estuvieron ahí, vinieron, los saludaron y dice que David les dijo, paz. Entonces los malos y perversos de entre los que habían ido con David, entre los 400 que habían ido, una gente de malos pensamientos y de malas actitudes y acciones, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, y que eso les baste. Que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. Miren cómo David da la honra y la gloria a Dios. Aun cuando ellos lo veían a David como el líder, el estratega, el comandante, el general, como le quieran ustedes llamar, pues él al final él terminaba diciendo, es Dios, ¿no? Es Dios quien nos ha dado la victoria, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Así que él decidió eso muy valientemente en contra de los hombres que estaban proponiendo algo diferente. Desde aquel día, esto dice ya el narrador, comenta, ¿no? El narrador de este libro, desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Lo cual quiere decir que el que narró este libro pues era del tiempo un poquito más después, no era justo en los años en que se estaban desarrollando estos eventos. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y eso confirma que David pues nunca estuvo en contra del pueblo de Israel. Él simplemente fingió estar en contra de Israel, pero él siempre quería a su pueblo. Y en este caso a Judá, porque era Judá el territorio que estaba comprometido con estas batallas. Y aquí menciona, ¿no?, que a personas, a grupos de personas y lugares específicos. No dice, lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en Negev, en Atir, en Aroer,
en Sibmod, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jarameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Ahí les envió presentes. Muy bien. Y llegamos a esta parte que dice, Saúl, un hombre con un potencial enorme y con un comienzo tan destacado, acabó de manera muy miserable. Justo al día siguiente. Ok, ahora sí volvemos casi como al inicio de esta lección. Ahora sí volvemos a esta parte donde Saúl fue a consultar a esta adivina y luego regresó al campamento de Israel en el monte de Gilboa. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa, porque allí estaba estacionado el ejército de Israel. Y siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a quien nosotros conocemos, ¿no? Una persona que mucho apreciaba David, lo quería, lo amaba, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Menciona 3 hijos aquí, pero hubo un hijo menor que no fue a la batalla. Eso lo vamos a ver en el siguiente libro, que de hecho uno de sus hijos sobrevivientes tomó el reino en sucesión, como diciendo, bueno, mi padre ha muerto, ahora voy a reinar yo. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente libro. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos, porque él sabía pues que si lo atrapaban vivo los filisteos lo iban a escarnecer, lo iban a maltratar, etcétera, etcétera. Entonces tomó Saúl, le dice a su escudero, ¿no? Saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo a su escudero Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Hay más detalles. Saúl no murió ahí mismo con eso, por eso se narra, se describe en el próximo libro. Cuando estudiemos 2 Samuel, vamos a ver que hubieron otros detalles ahí pequeños. Y así murió Saúl. Esto es una forma general de decir, ¿no? Que se puso sobre su espada y eventualmente murió, como fuera. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Dice, y los de Israel, que eran del otro lado del valle, los de Israel que eran del otro lado del valle, es decir, cuando habla del otro lado siempre se menciona al río Jordán como referencia. Los israelitas que estaban acá, porque recuerden que acá habían, ¿cuántas tribus? 2 tribus y media, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? Gad, ¿qué más? ¿Quién más? Media tribu de Manasés. ¿Ah? No, Simeón estaba por acá, era parte de Judá, estaba dentro de Judá, quiero decir. ¿Cuáles eran las tribus que estaban? Rubén, primeramente Rubén, luego Gad y finalmente, luego Gad por aquí y luego la media tribu oriental de Manasés. Ok, entonces, del lado de Manasés, toda esta gente por aquí huyó. Pero había gente aquí en Gad, esto pertenece a Gad. Por acá está Manasés, aquí está Gad, en medio, abajo está Rubén. Hubo un pueblo, varones muy valientes, de este lugar que se llama Jabes de Galaad. Ya los vamos a ver qué hicieron. Y voy a comentar también por qué se esforzaron tanto, porque arriesgaron su vida. Bueno, dice aquí. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza a Saúl y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Aquí en esta ciudad, Bet-San, miren, murió en monte Gilboa, pero se llevaron el cuerpo de Saúl y de sus hijos, los cuerpos aquí, los colgaron en un muro en esta ciudad de Bet-San. Y vamos a ver qué hicieron estos hombres de Jabes de Galaad. Dice,
Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes. Y ayunaron 7 días. ¿Y de dónde salieron estos hombres de Jabes? Hemos dicho que pertenecían a la tribu de Gad. Pero ¿de dónde salieron con esa reacción, ¿no? De arriesgar su vida? Porque pues meterse acá, porque acá los filisteos estaban aquí, no se habían movido. Habían vencido a los israelitas aquí y ellos habían colgado en esta ciudad, en los muros de esta ciudad de Bet-san, los cuerpos. Pero esta gente de noche avanzó. No se menciona si pelearon con miembros del ejército filisteo o no, pero lo cierto es que tomaron los cuerpos y los trajeron de vuelta a Jabes, quemaron los cuerpos, los huesos los enterraron y ayunaron por ellos, como una manera de reconocer, ¿no? Después de todo eran sus reyes. ¿Se acuerdan que todo empezó con Saúl cuando lo nombraron rey? Que hubo un rey, ¿de qué lugar era? ¿Era amonita? ¿Naas? ¿Era amonita? ¿Se acuerdan? Naas, que amenazó con sacarle los ojos. Ellos ahora están retribuyendo, ¿verdad? Así como los hebreos, los israelitas de esta área, se identificaron con esta región que iba a ser atacada, pues ellos también en su momento devolvieron ese gesto de socorro que recibieron por parte de Saúl y del ejército israelí. Vamos a ver después que David maldice este lugar del monte de Gilboa y etcétera, etcétera, y hay como un poema ahí elogiando la caída, no elogiando la caída, pero elogiando a los que han caído, ¿no? Llamándoles héroes, etcétera, etcétera. Pero eso es para la próxima semana, en la próxima lección que vamos a tener del libro, vamos a empezar el segundo libro de Samuel. Vamos a tener una introducción, no vamos a hacer ningún capítulo, pero les aconsejo que vayan leyendo de todas maneras los 4 primeros capítulos del libro de Segunda de Samuel. Por si acaso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Un comentario? ¿Una observación? Para los que tienen curiosidad, me conseguí rapidito, como estamos hablando de ciudades aquí, de lugares, encontré que Afec significa fuerte, firme, tenaz o fortaleza. Era un lugar fortificado, por eso los filisteos acamparon aquí. Jezreel, la palabra Jezreel significa Dios sembrará o Dios dará la semilla, lo que implica la idea de que Dios dispersará su palabra, pero también de castigo. Jezreel es identificado con Megiddo para el tiempo de Armagedón, para el futuro en Apocalipsis. El valle de Jezreel. No la ciudad en sí, pero el valle, hay un valle por aquí, el valle de Jezreel. Endor, la ciudad Endor, es una palabra combinada, mixta. En significa manantial, fuente, y Dor significa habitación, morada. En otras palabras, es la fuente de la morada. El significado de Sunem significa un doble lugar de descanso, 2 lugares de reposo o doble paradero. Es muy célebre este lugar, Sunem, porque de ahí salió Abisag la sunamita. De ahí también encontramos narración de el profeta Eliseo, que cuando se regresaba al monte Carmelo, a su tierra, pasaba por Sunem y había una mujer noble que lo recibía y le daba hospedaje y le daba alimentos también, ¿no? El monte Gilboa, la palabra Gilboa significa manantial hirviente o fuente burbujeante. Parece que había una fuente de aguas termales o algo así, pero que era burbujeante.
Así que por eso a ese lugar le pusieron Gilboa, Monte Gilboa. Y finalmente Bet-San, la ciudad donde colgaron los cuerpos, tanto de Saúl como de sus hijos. Quiere decir casa de descanso o casa de seguridad. Ese es el significado de la palabra. Era una importante ciudad cananea ubicada estratégicamente en la entrada del valle, al valle de Jezreel. Desde el valle del Jordán se le considera una ciudad importante y fortificada. Este control de los filisteos por mucho tiempo les permitió, no que se quedaran físicamente aquí, pero tenían un control, quizás guarniciones cerca, y controlaban, porque esta era la parte de entrada del comercio del oriente con respecto al Jordán hacia el occidente. Así que los filisteos los oprimieron por buen tiempo, hasta que después David entró a tallar y los filisteos habían extendido su territorio así, de esta manera. Hasta por acá habían llegado los filisteos. Y David los comienza a derrotar, lo vamos a ver en el siguiente libro, y los deja por aquí nomás, una franjita, su franja de los filisteos. Pero eso lo vamos a ver después. No hay preguntas entonces, vamos a despedirnos. Padre Santo, ahora te damos por este día. Gracias por nuestras madres, esposas que son madres, hermanas que son madres, cuñadas que son madres, todos nuestros familiares, Señor, por este día que celebramos. Llévanos, Señor, a la segunda parte. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.